Ezequiel capítulo 28. Si se fijan, Ezequiel capítulo 28 nos habla una profecía a un rey que es de Tiro. ¿Conocen cómo está la guerra ahorita? Está en el Líbano, ¿verdad? Ahí en el Líbano están las ciudades de Tiro y de Sidón. Tiro era una ciudad muy antigua, muy vieja, muy antigua. Fue una de las ciudades que se menciona mucho en la Biblia. En la Biblia se menciona mucho. Pero en aquel entonces había un rey que se sentía como Dios, que quería ser Dios, que él se sentía como si fuera Dios. Un hombre, estoy hablando de un hombre de carne y hueso, carne y sangre. Entonces este hombre se sentía tan poderoso, tan grande, tan único, que quería ser como Dios y se hacía pasar por ser un Dios, vaya. Entonces este hombre, lo que pasa es que este hombre estaba poseído por el diablo, por el mismo diablo, vaya. Por Satanás mismo lo había poseído, por eso sentía a Dios, quería ser como Dios. Y esta escritura nos habla acerca de la profecía que Dios da a el rey de Tiro, pero también a la vez le habla a lo que es Satanás mismo, ¿verdad? Le habla porque estaba dentro de él, estaba poseído por Satanás. Entonces usted lee el 28, capítulo 28, hemos leído esto anteriormente, pero vamos a aprender más en esta tarde, ¿verdad? Ezequiel 28, versículo 11, por favor. ¿Y qué es lo que dice la escritura? 28:11. A ver, póngame la versión 60, por favor. La versión 60. Sí. Entonces, vamos a leerlo en nuestras Biblias. Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección. Aquí le estoy hablando al rey de Tiro, ¿no es así? Pero ahora empieza a hablarle a quién. ¿Tú eres el sello de qué? De la perfección. ¿Le está hablando a quién? Al ángel Lucero, o Lucifer, o Lucero, que era el ángel que era un ángel creado por Dios, un ángel de alto rango, de alto nivel, ¿sí? Y le dice: tú eres el sello de la perfección. Está hablando a Satanás cuando era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, le dice. Era una creación poderosa, tremenda de Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Ahora sí que cuando fue creado, es una criatura, obviamente, este ser. Fue creado no a imagen y semejanza de Dios como nosotros, sino que simplemente fue una creación de Dios que fue un querubín, lo que dice la escritura, ¿verdad? Que fue un ser hermoso, ¿verdad? Era tanta la gloria, tanta la grandeza, tanta la hermosura de este ser espiritual que se corrompió, ¿verdad? Que quiso ser como Dios. El mismo sentir que había ¿dónde? En el rey de Tiro, que nos está hablando aquí del mismo de la palabra. Pero ¿qué dice? El 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en el medio de las piedras de fuego, te paseabas. Note lo que dice: tú, querubín, ¿qué? Grande y protector. O sea, no está hablando dice que los tamboriles y las flautas los instrumentos de música estuvieron listos ¿para qué? Para adorar a Dios en el día de su creación, dice. No es que muchos han confundido esto diciendo que hay una teoría ahí que dicen que Satanás o el ángel, cuando era ángel de luz, era el líder o el director de las alabanzas de Dios. No es así, hermanos. Era mucho más. Era el querubín ¿qué? Grande y protector. Era el querubín grande y protector. No era el director de la adoración, no era el director de la alabanza del cielo, no era nada de eso. Simplemente era el querubín ¿qué? Grande y protector. ¿Y qué dice? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, le dice. ¿Por qué? Porque llegó un día en que se ensoberbeció tanto este ser espiritual que se quiso creer como Dios y hacerse como Dios. Quiso subir al trono, al norte, hacia las alturas y establecer su trono y ser semejante al Altísimo, vaya. Entonces, ¿qué dice? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín, ¿qué? Protector. Nota lo que le dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y y yo te arrojaré por tierra, delante de reyes te pondré, ¿para qué? Para que miren en ti, ¿verdad?
Y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en el medio de ti, el cual consumió, y te puse en cabeza sobre la tierra. Los ojos de todos te miran y te ven. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura, hermanos? Nos está hablando de que el ser espiritual, este querubín grande y protector, es un querubín, hermanos, déjenme explicárselo, se lo puedo explicar aquí en la misma Biblia. Un querubín era el que estaba y se movía en la presencia de Dios. Mira, Ezequiel nos puede dar más luz en esto. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 10, versículo 21. Ahí mismo en Ezequiel, para ver qué era un querubín o quién era el querubín. Ezequiel 10, por favor. 10, verso 20, por favor. Lo tenemos. ¿Y quién era un querubín o qué era el querubín o qué representaba? Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran ¿qué? Querubines. ¿Por qué? Porque los querubines, cuando la presencia de Dios se movía, ellos se movían porque lo que protegían era ¿qué? La gloria de Dios. Por eso tenían 6 alas y ojos por todas partes, tenían muchos ojos, porque eran los protectores de la gloria de Dios. No podían permitir que nadie quisiera introducir o corromper o profanar la gloria de Dios. Entonces, él era como quien dice, ¿cómo te podría decir, hermanos? Como el servicio secreto allá que cuida a los presidentes, o el Estado Mayor Presidencial que cuida a los presidentes en México, ¿no? Es como eso era el querubín protector, hermanos. Y dice que la semejanza de sus rostros eran como lo que él vio en visión cuando vio a Dios abrirse los cielos, y que Dios lo llamó al ministerio profético, al profeta Ezequiel. Entonces, ¿quién era el querubín protector, hermanos? Era como quien dice la autoridad, o el que mandaba, o el que ordenaba, daba órdenes y tenía la estrategia ¿para qué? Para cubrir la gloria de Dios y proteger la gloria de Dios. ¿De quién? Pues ¿de quién? Pues simplemente el querubín grande y protector, pero realmente Dios no tiene enemigos. O sea, ¿quién puede ser enemigo de Dios? ¿Quién podrá ser enemigo de Dios? Nadie. Entonces estamos hablando de un ser espiritual que ahora es Satanás, ahora es conocido como el diablo, que es un ser tremendo. Ahora sí que un ser espiritual muy tremendo, que no es un miembro de la adoración, de la alabanza, nada de eso, sino que es un estratega en tácticas de guerra, de todo tipo de táctica de guerra, de pelea, de lucha, de batalla. ¿Por qué? Porque eso fue preparado él para eso. Era el líder, o digamos el jefe de toda los querubines, de todo lo que existía en el cielo, ¿verdad? Que cuidaba y protegía la presencia de Dios misma. Mira, Apocalipsis 4:6, vamos a Apocalipsis 4:6, vamos entendiendo un poquito más esto, por favor. ¿Qué dice Apocalipsis 4:6? Dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. ¿Por qué tenían llenos de ojos? Porque cuidaban, protegían la gloria de Dios. Estaban estos 4 seres vivientes llenos de ojos. ¿Por qué? Por ojos por delante y por detrás. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Estos seres espirituales, estos seres vivientes, eran los querubines que protegían y cuidaban la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Satanás es un guerrero que tenemos que respetar también, que tenemos que reconocer su autoridad también, no su autoridad sino su poderío, su fuerza, porque aún entre los enemigos tiene que haber respeto, hermanos. ¿Sí? No es el chancla, no es el diablo, bueno, el diablo sí es, ¿verdad? No es el chamuco, no es el chancla, no es nada de esas cosas que a veces decimos y que realmente no estamos teniendo respeto a nuestro adversario, porque es un adversario tremendo. Si usted se va y vemos, por ejemplo, si vemos Judas, versículo 9, póngame Judas 9, por favor. Judas, versículo 9, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Está muy interesante lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, pongan mucha atención. Judas, versículo 9, por favor. ¿Qué dice Judas 9? Ahorita vamos a entrar más en materia. Judas 9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Por qué? Sino que lo único que le dijo, el Señor te reprenda, le dijo. Porque no podía proferir juicio contra su enemigo, porque no era correcto.
No era correcto, no se puede, o sea, no se puede hacer eso. Puedes reprenderlo, puedes ir contra él, puedes atarlo, puedes hacer muchas cosas, pero tiene que haber un cierto reconocimiento y respeto, ¿verdad?, a tu adversario. ¿Para qué? Para que tu vida sea una vida de seriedad y tomes en serio lo que es el contender con el maligno. Pero ¿qué pasó esto? El mundo vino a estar bajo el dominio de este ser espiritual, que el mundo está bajo su dominio totalmente. Hablo del mundo, me refiero al mundo como creación hasta cierto punto, pero como corriente mundial del mundo también está, porque la Biblia dice, por ejemplo, Juan capítulo 14, verso 30, póngamelo por favor, Juan 14, 30, ¿qué dice? El príncipe de este mundo viene, pero nada de él, ¿qué dice? Hay en mí. Entonces, ¿es el príncipe de quién? De este mundo. Él es el príncipe de este mundo y lo hemos sabido, lo hemos conocido de esa forma. Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando Jesús dice, nada de él que hay en mí, porque es el príncipe de este mundo, pero tú y yo no somos de este mundo. Residimos en el mundo, tenemos residencia en el mundo, pero somos ¿de quién? ¿De dónde es nuestra ciudadanía? De los cielos. Entonces no es mi príncipe para empezar, ni el príncipe suyo ni mío, porque nosotros no somos de este mundo, sino vivimos en este mundo, pero estamos bajo la autoridad y bajo el señorío ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y también hay otro texto en Efesios 2:2, que dice que es el príncipe del ¿qué? De la potestad ¿de quién? Del aire. Entonces está limitado a la atmósfera terrestre, al aire, ¿verdad? Está limitado a lo que son los aires, la atmósfera terrestre es donde Él se mueve. Él no se mueve fuera de la atmósfera terrestre porque no le es permitido. Está limitado porque es el príncipe de este mundo, no es el príncipe de la iglesia, ni los creyentes, ni los cristianos, sino es el príncipe de este mundo. Está limitado porque es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué? Porque está limitado al aire, ¿verdad? Y 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo está limitado ¿a qué? A este siglo, a esta dispensación de la gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viniendo Cristo va a destruirlo, va a acabar con él y va a establecer su reino milenial, Cristo, ¿sí? O sea que está limitado en tiempo, en espacio y en poder o dominio que él pueda tener. Entonces Satanás, hermanos, es un contrincante fuerte, pero está limitado. Es el Dios de este siglo porque se le acaba su tiempo y sabe que su tiempo es corto. Entonces yo quiero que entendamos quién es tu enemigo para que puedas pelear contra tu enemigo. Y de eso se va a tratar en este día, en esta tarde de mañana, se va a tratar lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es que pongan mucha atención. Pero ¿qué pasó, hermanos? Vamos a ver Isaías capítulo 25, por favor. Quiero introducirme nada más con estos textos. Isaías 25, versos 6. Vamos a ver del 6. Es importante que veamos esto. Isaías 25, 6, por favor. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte todos los pueblos banquetes, manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, gruesos tuétanos y vinos purificados. Esa es una profecía que está hablando acerca del reino milenial de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo viene y establece su reino sobre la tierra, Él va a tener un banquete, va a ser algo hermoso donde los hijos de Dios vamos a estar aquí en la tierra por 1000 años reinando con Cristo. Pero fíjate lo que pasa también cuando viene el reino milenial de Cristo. El 7, por favor, el 7. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos, ¿qué? Todos los ¿qué? Los pueblos, todos los pueblos. Y el velo que envuelve ¿a qué? A las naciones, que envuelve a todas, ¿a quiénes? A todas las naciones, ¿verdad? Destruirá también en el reino milenial de Cristo, va a destruir el monte, la destruirá en este monte de la cubierta, o sea la palabra, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. ¿Qué va a hacer? Cristo viene a establecer su reino. Va a destruir a la hora del diablo y va a quitar también el velo que el Satanás siempre ha tenido sobre ¿qué? Sobre las naciones. Por eso las naciones están como están, por eso hay guerras, rumores de guerras, por eso hay tantas cosas que han atacado a la familia en estos últimos años, los principios, los valores divinos, los valores de Dios, tantas cosas que han sucedido en el mundo entero y están sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un velo que está cubriendo ¿qué? A las naciones. Y ese velo es el velo de ¿quién? Del mismo diablo, hermanos, para que me entiendan mejor. Es un velo que lo pone y que, por ejemplo, vamos a ver 2 Corintios 4:4, ver lo que dice. Mira, vea lo que dice. Es un velo que cubre a las naciones completamente. Pero ese velo también está sobre nosotros también porque estamos parte de las naciones. Pero hay una realidad en todo esto, que ese velo se puede romper en tu vida, se puede quebrantar en tu vida. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea la nube del cielo, la que baje sobre tu vida, tu persona, sobre tu familia.
en los cuales el Dios de este siglo cegó. Se fijan que dice que el Dios, que es una D chiquita, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces el Dios de este siglo, con su cubierta, con su velo que ha puesto, pretende que la gente no conozca a Dios, que la gente no se arrepienta de sus pecados, que la gente no cambie sus vidas, que la gente no reciba nada de parte de Dios. Eso es lo que Él pretende, eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Y lo que Él hace, y a eso se dedica, precisamente a poner un velo sobre tu cabeza. Hay gente que no le entra el evangelio, hay gente que se dificulta, que tienes que luchar, que tienes que orar por esas personas, que tienes que romper ese velo que puede haber en muchas casas, en muchos hogares, en muchas familias. ¿Para qué? Para que el evangelio y la luz de Dios pueda entrar y penetrar esos lugares. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso es necesaria la oración, la intercesión, la guerra espiritual, y decir, ¿sabes qué, diablo? Quítate sobre mi casa, porque mi casa es de Dios. Y mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos, todos van a conocer de Dios. ¿Por qué? Porque ese velo se quita cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y que tú cambias tu vida realmente. Es como cuando el carcelero viene y le dice a Pablo, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Entonces eso nos enseña a que cuando una persona se convierte en una casa, viene la luz a la casa, viene la luz de Dios a tu casa, y de uno por uno empiezan a convertirse a Cristo en su momento. Entonces, ¿estamos entendiendo de qué se trata esto, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, este querubín o este ser espiritual estuvo también en el huerto del Edén, hermanos. Recuerdan que estaba en el árbol de la vida, en el árbol, perdón, del bien y del mal. Estaba ahí, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Estaba donde, en la serpiente, ¿recuerdan? Y fue la que convenció a la mujer, ¿para qué? Para que pecara y llevara a su marido y que pecara también y cayeran de la gracia de Dios, por decirlo de esa forma, ¿eh? Cayeran delante de Dios y fueran expulsados del huerto del Edén. Pero también Dios viene y ve el árbol de la vida y dice, yo tengo que proteger ese árbol de la vida, porque ya pecó el hombre, y si come de ese árbol de la vida va a pecar por toda la eternidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Puso ¿qué? Querubines, porque son los protectores. ¿Para qué? Para que nadie tocara ese árbol, porque los querubines son los protectores, los que cuidan. ¿Sí? En este caso puso querubines, ¿para qué? Para que nadie pudiera penetrar ese lugar y no pudieran tomar del árbol de la vida, porque entonces hubiera sido eterno el pecado del hombre, y de esa forma no hubiéramos podido recibir la redención de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no se hubiera podido, porque no hubiéramos muerto, no hubiéramos cambiado nuestra vida, no hubiéramos sido renovados en el cuerpo glorificado, que es el que requiere el cielo para que nosotros podamos entrar en él. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, todo esto es algo muy interesante lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Dios está, ahora sí que, Dios está muy interesado en que podamos comprender estas cosas, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan cuando Daniel, hermanos? Cuando Daniel se puso en ayuno por 21 días. No lo buscan en la Biblia, nomás lo vamos a mencionar. 21 días, ¿por qué? Porque estaba esperando una respuesta de parte de Dios para los tiempos finales, que les explicaran las visiones que había tenido. ¿Y qué pasó? Daniel tuvo 21 días de aflicción, ayunando, orando, buscando a Dios. Y cuando por fin viene, el ángel Gabriel le dice, ¿sabes una cosa? Desde hace 21 días, desde que te dispusiste a humillarte y orar, fuiste escuchado por Dios, porque eres muy amado por Dios, le dice. Pero desde ese momento yo fui despachado del cielo para venir a darte la respuesta que le pedías a Dios. Pero el príncipe de Persia, que era donde estaban obviamente, el principado, la autoridad espiritual, llamémosle así, de las tinieblas, se interpuso, y tuve que mandar llamar ¿a quién? A Miguel, el príncipe de los hijos de Dios, ¿verdad? De los ejércitos de Dios, para que me ayudara a poder penetrar este lugar y poder entrar. Entonces el velo, hermanos, ¿qué hacía? Se interponía entre Daniel y la revelación, y el ángel que vendría a enseñarle a Daniel lo que tenía que hacer o qué era lo que iba a pasar. Entonces siempre el velo esa cobertura diabólica se va a interponer entre tú y Dios y la obra que Dios quiere hacer en tu vida, tu llamado, tu proyecto, todo lo que Dios quiere hacer en ti se va a interponer. Entonces, una forma de orar en tu casa, hermanos, es decir, Señor, yo vengo contra toda oposición, contra todo lo que me oprime, me limita a que yo crezca en ti, me limita a que yo pueda salir adelante, a que yo pueda recibir respuestas tuyas. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a querer poner esa cobertura. ¿Y cómo llega esa cobertura, hermanos, a tu vida? ¿Cómo llega esa cobertura que no es de Dios? Ahorita vamos a ver más de esto. Pero lo que te puedo decir es que la desobediencia, la falta de espiritualidad, la falta de oración, la falta de que Dios se mueva en tu casa, es por culpa nuestra realmente, hermanos. No es Dios.
Dios quiere moverse en tu casa, Dios quiere salvar tu casa porque Él prometió que así sería, que serías salvo que tú y toda tu casa. Pero la realidad es esta, hermanos, que no vemos a veces esa respuesta porque no vivimos una vida plena en Dios. Porque no nos apartamos, porque no obedecemos, porque no hacemos lo que Él quiere, porque de pronto hacemos lo que Él no quiere. ¿Y qué pasa, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? La cobertura esa de Dios, la nube de Dios empieza a desvanecerse y empieza a venir una cobertura diferente sobre tu casa, y es cuando empiezan los problemas o los males en casa. ¿Me estoy explicando? Es cuando muchos dicen, no, sabes que yo me convertí a Cristo y me he ido como en feria, ¿verdad? Tuve problemas con mi familia, con mi casa. Te convertiste a Cristo, ponte en las manos de Dios y dale la gloria a Dios y honra a Dios y trata de hacer lo mejor que puedas, vivir tu vida plena, vivir tu vida en Dios, en Cristo, y vas a ver la diferencia, hermanos. Pero no puedes estar en Dios y estar en el mundo tampoco. Necesitas cambiar esa actitud, esa vida que no te lleva a nada bueno. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahorita, hermano? ¿O voy muy rápido? ¿Voy muy rápido? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Viene el ángel Gabriel y le da la interpretación de la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y a la hora de irse dice, ahora tengo que ir a pelear con el príncipe de Grecia, dice. Pero Miguel y sus ángeles van a venir a ayudarme, a socorrerme y sacarme de aquí adelante. Porque hay una oposición, hermanos. Siempre que Dios quiere hacer algo contigo, va a haber oposición siempre. Y vas a tener que pelear una batalla siempre. Y esta batalla es la batalla espiritual, hermanos. Que tenemos que pelear, que tenemos que luchar. Pero la realidad es que la principal arma que puedes tener es la santidad, hermanos. El apartarte para Dios, el consagrarte a Dios y el buscar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Esa es la arma más poderosa que podemos tener. El tomar las decisiones correctas, tomar las decisiones correctas en cuanto a tus hijos, en cuanto a tu familia, en cuanto a cómo los llevas, a cómo los traes, a cómo están ellos también, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, qué relación hay entre ustedes. O sea, cerrar las puertas que el diablo puede utilizar ¿para qué? Para oprimirte o para limitarte o para desanimarte o para hacerte caer en situaciones que no quieres caer. Entonces todo esto afecta, hermanos amados, afecta todo esto, afecta la vida de las personas, ¿sí? Y entonces es cuando vienen los problemas y las situaciones. Pero ¿qué pasó en Cristo, hermanos? Les voy a decir lo que pasó. Ya vimos, hay dos velos que yo he visto en la Biblia, hermanos. Uno es el velo de las naciones, que cubre las naciones por causa de ¿qué? Del pecado y todo esto, que Cristo va a venir en el reino milenial y lo va a destruir, porque ese velo sigue todavía estando arriba de nosotros, ¿verdad? Pero la realidad es que puede ser que ese velo esté, pero ¿sabes una cosa? En Cristo ese velo se quebranta, se rompe. Puede estar todo oscuro tu colonia, hermanos, o todo oscuro en el mundo espiritual, o donde vives, aquí donde vives o donde estás, pero va a abrir una apertura. ¿Me explico? Donde va a venir la luz y va a alumbrar tu casa, y si tú tuvieras ojos espirituales pudieras ver que hay tinieblas por todas partes, pero donde están los hijos de Dios se rompe ese velo, se quiebra ese velo y entra la luz de Dios. En algunos de los casos es la nube de Dios, ¿verdad? La nube de la presencia de Dios. Entonces sí hay tinieblas, hermanos, pero las tinieblas no prevalecen contra la luz, no prevalecen. Entonces, por ejemplo, vemos que existe esa cobertura, pero se tiene que romper esa cobertura, esa cubierta con que están cubiertas las naciones. Pero hay otro velo que yo vi que cuando Cristo murió, está en Mateo 27, verso 50, por favor. Mateo 27, 50. Ahorita vamos a ir a las nubes buenas, ¿ok? No se me desesperen. 27, 50, lo tenemos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Fue cuando Cristo ¿qué? Murió. Dio su vida en la cruz, ¿no es así? 51, por favor. Y aquí que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuál era ese velo, hermanos? El velo que había en el tabernáculo, es del tabernáculo, ¿verdad? Pero en este caso ya era el templo de Dios el que estaba ahí. ¿Sí? El templo que habían reconstruido en los tiempos de Zorobabel y de Nehemías y todos ellos. Pero había una parte donde estaba el arca del pacto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué pasaba, hermanos? Ahí estaba el arca del pacto y nadie podía entrar ahí más que el sumo sacerdote una vez al año. El que entrara salía fulminado de ahí. Pero había un velo que cerraba la parte del lugar santo con el lugar santísimo.
Y no se podía entrar, ¿por qué? Porque no había una redención, no había una salvación en Cristo, no había una redención para que el hombre pudiera entrar. Entonces Cristo va y derrama su sangre en la cruz del Calvario, derrama todo, lo da todo, lo entrega todo y dice, consumado es, se acabó. Ya mi sangre ya los va a limpiar, los va a lavar de todo pecado. Ya mi obra ha sido redentora, ha sido hecha, se acabó, se terminó. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Entonces, ¿qué pasó? Dice que en el momento en que Cristo expiró y entregó el Espíritu, ¿qué pasó? El velo se rasga. ¿Qué nos dice eso? Que ya no hay distancia entre Dios y el hombre, que justificados pues por la fe, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese velo se rasga, se rompe y el hombre tiene entrada directa a la presencia de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces ahí cambió todo porque ese velo se rompió. Y nosotros estamos bajo ese estatus, bajo esa forma, que podemos nosotros penetrar la presencia de Dios con adoración, con alabanza, con santidad, con entrega total. Y no va a haber nadie que te pueda detener, no va a haber nadie que te pueda limitar, no va a haber nada que pueda decir no puedes, porque Cristo ya hizo la obra en nosotros. Porque Cristo ya hizo la obra por nosotros y ahora nosotros estamos ¿qué? ¿Aptos para qué? Para poder entrar en su presencia misma. ¿A través de quién? A través de Él mismo, de Jesucristo, entrar a la presencia de Dios. Pero el querubín, hermanos, o el querube, ese estratega del diablo, ¿eh? También, fíjate lo que representa esto también, hermanos, lo que representa. ¿Cuántos recuerdan el arca del pacto? ¿Recuerdan el arca del pacto, hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué le mandó a hacer el Señor ¿qué representa el arca del pacto para empezar? La presencia de Dios. Y si te vas al capítulo 25 del libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 25, verso 19 del libro del Éxodo. Vea lo que dice. Cuando Dios le dio la instrucción a Moisés de hacer el arca del pacto, vea lo que le dice el Señor a Moisés. Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. ¿Y qué más dice, por favor? El que sigue. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo ¿qué? Con sus alas ¿qué? El propiciatorio, con sus rostros de enfrente, el uno del otro, mirando al propiciatorio, los rostros ¿de quién? De los querubines, se veían entre ellos. Estaba el arca del pacto que era cuadrada y de cada lado había querubines que estaban así con sus alas. ¿Sí han visto el arca del pacto? Como la muestra. ¿Por qué? Porque cubrían la gloria de Dios. ¿Quién crees que derribaba al sacerdote que no entraba bien o de condiciones espirituales buenas para poder entrar a la presencia de Dios? Recuerdan que el sumo sacerdote cada año lo entraba él, porque el sumo sacerdote obviamente tenía la autoridad para hacerlo, pero él tenía que pedir perdón primero ¿por quién? Por sus propios pecados. Tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados. Pero si ese sacerdote no entraba bien, lo amarraban de un hilito del pie, ¿verdad? Porque los querubines eran los que hacían la labor. Vaya, si el sacerdote no estaba bien, o sea, caía que fulminado ahí, y pues vayan por él, ¿verdad? Y nada, ¿quién va a ir por él? Entonces lo amarraban de un pie y lo jalaban, ¿verdad? Para poder sacar al hombre. ¿Por qué? Porque los querubines eran los que hacían eso. Era como lo que viene en el árbol de la vida, en el huerto del Edén, que espadas que estaban haciendo, no permitían que nadie entrara, que nadie lo tocara, si no había una dignidad para hacerlo. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y era digno de acercarse a Dios porque no había nada que lo interpusiera entre él y Dios. Pero cuando el hombre pecó, dijo Dios, estás destituido de la gloria de Dios por cuanto pecaste, ¿no? Estás destituido de la gloria de Dios y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, por si había alguna duda. Entonces, ¿qué pasó? Los querubines estaban ahí cuidando el árbol de la vida, pero también el huerto del Edén, pero también ¿qué pasaba? Había espadas que estaban revoloteando ahí y pobrecito el que entrara. Le mochaban la cabeza, lo escabellaban. Entonces, hermanos amados, por eso Dios puso en el arca del pacto, por eso Dios quiso que se pusieran ¿qué? 2 querubines cubriendo con sus alas, viéndose el uno al otro, y nadie podía entrar indignamente a la presencia de Dios. Nadie podía. Entonces, este querubín fracasó, hizo todo lo malo ante los ojos y fracasó totalmente. ¿Y qué pasó, hermanos? Perdió todo, perdió todas sus oportunidades, perdió todo lo que era más valioso, ¿verdad? La presencia de Dios. Fue expulsado de la presencia de Dios.
Pero yo te quiero decir algo, hermanos. Ve lo que dice el Éxodo 25. Ahí mismo estamos, pero en el 15 y el 16. Vea lo que dice, en el 15. Y las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán, ¿qué? De ella. ¿Sí? 16, por favor. Y pondrás el arca del testimonio que yo te daré, le dice. Y habla de lo mismo, ¿verdad? Habla de lo mismo porque nos está hablando nos está hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque es cuando le pide que haga el tabernáculo, ¿sí? Pero estaban los querubines cubriendo la presencia de Dios. Pero ahí, hermanos, desciende, no más que ese texto se me fue aquí. No sé dónde lo traigo, pero es donde Moisés sube al monte. ¿Y qué había en el monte? Había una nube espesa, ¿no es así? Cuando fue y le iban a dar los mandamientos, creo que es en el 20, si no me equivoco. Creo que es en el 25 o 20, algo así. Pero bueno, ahorita lo vemos, no hay problema. Ahorita lo vemos, creo que aquí lo puse mal. Pero ¿qué fue el caso? Que cuando Moisés sube a recibir los mandamientos, hermanos, viene una nube que cae sobre Moisés, ¿sí? ¿Es una nube de quién? De Dios, la nube de la presencia de Dios. Y esa nube cae sobre Moisés y era la presencia de Dios que la presencia de Dios siempre va a romper todo lo que pueda haber arriba de ella, hermanos. Cuando logramos quebrantar, 24:16, a ver, póngamelo por favor. Vamos a ver si es cierto. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y una nube lo cubrió por 6 días y el séptimo lo llamó Moisés en medio de la nube, perdón. ¿Qué pasó entonces? Esa nube, ¿qué pasó, hermanos? Esa es la nube que nosotros debemos de buscar y tener en la presencia de Dios. Aquí cambió todo ya. Mira, vamos a la transfiguración. Vayamos rápidamente y ahorita volvemos aquí a Moisés. Vayamos rápidamente a Lucas, capítulo 9, verso 35, por favor. 9:34, vamos a poner el 34. Jesús viene y toma ¿a quién? A Jacobo, a Juan y a Pedro y los lleva con él a orar. ¿Y qué pasa, hermanos? Vienen y empiezan a orar y de pronto desciende Elías y Moisés. Están platicando, están hablando asuntos del reino, de las cosas. Y los discípulos estaban, ¿qué? Imagínate ver esa maravilla. Cristo transfigurado en toda su gloria, en toda su grandeza, en todo su poderío. Y verlo hablando con Elías y con Moisés. ¿Qué pudo haber sentido los discípulos, hermanos? ¿Miedo? ¿Ustedes qué hubieran sentido, vaya? ¿Miedo? Pues sí, ¿no? Hasta cierto punto sí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mientras él decía esto, vino una nube que cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. ¿Sí? ¿Qué dice el 35, por favor? Y vino una voz desde el cielo, que la nube decía, eres mi hijo, este es mi hijo amado, a él ¿qué? Oír. Mira, hermanos, la nube de Dios es la nube que nosotros debemos de buscarla en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí vino la nube de Dios y se manifestó Elías y Moisés con Jesús. Y Cristo se transfiguró y el Padre viene y habla en medio de la nube. Todos queremos oír la voz de Dios, pero necesitas tener un lugar, un ambiente donde la nube pueda descender sobre tu vida y cuando la nube desciende sobre tu vida, la gloria de Dios se manifiesta. Y la nube viene y ¿qué? Y te cubre. Y la nube viene y te cubre y te habla Dios, porque cuando está la presencia de Dios, Dios viene y no se queda callado. Dios no está sordo ni mudo. Dios cuando está en la presencia de alguien o tú estás en la presencia de Dios, Dios siempre va a hablar. Dios no se va a quedar callado, hermanos. Entonces dice, este es mi hijo amado, a él que oír, les dijo. Entonces, tú quieres que Dios te hable, hermanos, necesitas crear ese ambiente. Porque si Dios dice, yo busco a Dios y no me habla Dios, porque a lo mejor necesitas orar diferente, hermanos. Necesitas levantarte contra lo que está afectando tu casa, tu vida y tu persona. Porque tal vez haya una nube de opresión, de oposición. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vida de la que estás llevando no es la correcta. A lo mejor la vida que está llevando algún miembro de tu familia, ¿verdad? O situaciones que están pasando en tu casa que tú puedes orar por ellos, que tú puedes orar por esto. ¿Qué pasa, hermanos? No se da simplemente. Pero cuando tú empiezas a orar dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, el ambiente va a cambiar, hermanos. El ambiente va a cambiar. Por eso cuando nosotros oramos necesitamos estar ¿qué? Dirigidos por Dios para que el ambiente cambie, las cosas cambien y sea un ambiente donde ¿qué? Donde pueda manifestarse la presencia de Dios y descienda sobre tu vida. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
Porque Dios quiere cubrirte, pero cubrirte de Él, de su presencia. No la cobertura del diablo. Donde hay pecado va a haber velo oscuro, va a haber oposición, va a haber opresión, va a haber algo que no te va a dejar crecer, no te va a dejar salir adelante. Pero cuando Dios está en tu vida, hermanos, y empiezas a manifestar a Dios de una forma correcta, de una forma idónea, donde Dios se sienta contento, o sea, va a cambiar el ambiente, vas a sentir la presencia de Dios, vas a sentir a Dios en tu vida, porque dice, Señor, estoy tratando de cambiar mi vida, mi forma de ser, mi forma de hacer las cosas, estoy intentando, de ser diferente. Pero es por eso, de ahí depende qué cobertura está sobre ti, si la de Dios o la del enemigo, ¿me explico? Y hay muchos cristianos, hermanos, que todavía sufren por eso, que todavía batallan con eso. Hay muchos cristianos que todavía tienen problemas en ciertas áreas o actitudes de su vida, de su persona, de no estar viviendo la vida correcta, la vida recta delante de Dios. ¿Y qué pasa? La opresión viene a tu casa, vienen las situaciones difíciles. No quiere decir que por eso sea siempre así, ¿verdad? Hay situaciones que Dios te prueba, te pone bajo prueba, vienen luchas, aflicciones a tu vida, son parte de también. Pero cuando tú sigues y te mantienes en fe, en esperanza, creyendo y esperando en Dios, hermanos, Dios se va a manifestar y la nube de Dios va a llegar sobre ti. Cuando, por ejemplo, escucha estos salmos, mira. Por ejemplo, Salmo 32:1, por favor. Ve estos salmos, qué interesantes están. Salmo 32:1. ¿Lo tenemos? Mira, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué? Su pecado. Cuando Dios cubre tu pecado, cambian las cosas. Tu transgresión y tu pecado ha sido, ¿qué? Perdonado. ¿Por qué? Porque ¿quién lo cubrió? Dios. Es la cobertura de Dios sobre tu vida. Cuando el pecado es quitado, del medio es hecho a un lado, entonces tienes una cobertura donde el pecado ha sido quitado y ha sido cubierto. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Las cosas van a cambiar. Va a ser un bienaventurado, va a ser una persona que Dios se va a manifestar en él y a través de él. Va a ser una persona que Dios va a querer estar contigo y tú con él. Y no va a haber nada que impida eso, esa relación íntima con Dios. Ve lo que dice el Salmo, por ejemplo, el Salmo 85, Salmo 61:4, perdón. Ve lo que dice, 61:4 del libro de los Salmos. Y yo habitaré en tu tabernáculo, ¿para cuándo? Para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas y bajo la cubierta de tus alas. O sea, Dios dice, yo quiero habitar en tu tabernáculo, yo quiero estar en tu presencia, estar contigo, estar en ti, tú y yo en ti, seamos uno en espíritu, dice Dios. ¿Pero para qué? Para que estés bajo la cubierta de ¿qué? De mis alas. O sea, no que Dios tenga alas, ¿verdad? Pues una manera en que Dios dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de ¿qué? Del Omnipotente. Entonces las alas de Dios, o sea, la cobertura de Dios viene y te cubre, te protege, te libra de todo mal, te libra de toda opresión, toda oposición diabólica. Entonces, ¿por qué? Porque vas a estar bajo tus alas. Imagínate las alas de Dios, hermanos, que te están cubriendo. ¿Quién va a poder traspasar eso? ¿Quién va a poder ir contra eso? Imposible. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Vean lo que dice el siguiente, por favor. El Salmo Isaías 49:2, por favor. Vamos a leer Isaías 49:2. Isaías 49:2, por favor. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de ¿qué? De su mano, y me puso por saeta bruñida y me guardó ¿dónde? En su aljaba. Me cubrió de la sombra de su mano. Fíjate lo que dice. Puso mi boca como espada aguda, una espada aguda a su boca para hablar el profeta. El profeta hablaba con una autoridad tremenda de profética, pero cubrió también la sombra de su mano, con la sombra de su mano, y me puso saeta bruñida y me guardó en su aljaba. O sea, como una manifestación de Dios en la vida de este hombre para ser este hombre usado por Dios de una manera poderosa a través del ministerio profético. Pero ¿qué dice? Pero me cubrió con la sombra de ¿qué? De su mano. Me cubrió con la sombra de su mano. ¿Qué cobertura tenemos ahí? La sombra de la mano de Dios. Imagínate que la mano de Dios esté así sobre tu vida. La mano de Dios esté así sobre tu vida. ¿Podrá alguien contra ti, hermanos? Nadie podrá contra ti. No te podrán hacer frente en ninguno de los días de tu vida. Entonces, luego me guardó como saeta en su aljaba. O sea, imagínate, cuando Dios quiere hacer algo, quiere lanzar una flecha, quiere lanzar algo, porque ¿cuántos saben que las flechas y los flecheros y todos esos son instrumentos de Dios, según Jeremías 50 y 51? Y que Dios diga, aquí tengo mi siervo, lo voy a enviar, lo voy a lanzar, le manda una palabra, y esa palabra viene y quebranta al pueblo, quebranta la obra, que hace muchas cosas bonitas. ¿Por qué? Porque es bueno estar en la aljaba de Dios, hermanos, para que Dios cuando te requiera, te use, te lance y te haga valer su palabra y haga valer la palabra de Dios. ¿Cómo la ven? Entonces, me guardó, en su aljaba.
Ve lo que dice, por ejemplo, 1 de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 8, por favor. 1 de Pedro 4, 8. Ante todo, tener vosotros el ferviente amor, porque el amor cubrirá ¿qué? Multitud de ¿qué? De pecados. El amor de Dios cubre multitud de pecados, hermanos. ¿Sí? El amor de Dios, ¿qué va a hacer? Cubrir multitud de pecados. ¿Sí? Entonces, Dios quiere que entiendas que Él es poderoso. Dios quiere que entiendas que Él quiere que experimentes su poder. Necesitas a Dios que experimente su poder en tu vida, que Dios experimente su poder en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es único y como Él no hay nadie más. Entonces necesitas romper con todo lo que se opone entre tú y Dios. Y si eso implica cambiar alguna etapa o área de tu vida, hay que cambiarla, hay que renovarla, hermanos. Hay que renovar eso. Porque también hay oposiciones. ¿Cuántos saben que también hay coberturas o cielos como dice, de hierro, hermanos? O de bronce, dice la Biblia, ¿verdad? Cielos de bronce. Porque los cielos de bronce no permiten que pase nada, hermanos. Y eso es una opresión de parte del enemigo. Y hay muchas opresiones de parte del diablo que no permiten que pase. Mira, lo que quiere el Satanás es despegarte de la presencia de Dios. Quiere quitarte de la presencia de Dios, que no tengas oportunidad ni siquiera de tener un encuentro con Dios. Él te quiere privar de eso. ¿Y qué es lo que le da fuerza a él? El pecado, hermano, la maldad. El pecado inconfeso, ¿verdad? La situación que puedas estar viviendo, ¿verdad? Que podamos estar viviendo, o sea, eso quita la autoridad a tu vida y penetra el enemigo en medio de todo esto. Mira, fíjate que dice Salmo 55:5. Vamos a terminar ya. Salmo 55:5. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. ¿Hay cobertura de terror también? Sí, hay cobertura de terror también. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror, me ha cubierto. ¿A cuánto les gusta estar viendo películas de esas del diablo, de demonios y de todo ese tipo de cosas? Y luego vienen que no pueden dormir, ¿verdad? Que no puedo dormir, que el diablo se le apareció, que esto, que aquello, y viendo películas de demonios, de ese tipo de cosas. Y pues, obviamente, pues, ¿qué estás haciendo, hermano? Tú pones una película de demonios y ¿qué vas a hacer? O sea, mira, él va a esta no se las he contado. Cuando empezó la iglesia empezamos con jóvenes también. Y había como unos 5, no sé si aquí esté alguno de ellos, no creo. Pero esa vez se fueron al cine. No hay problema que vayan al cine. Lo malo es que se fueron a ver una película de terror. ¿Verdad? Una película de terror, hermanos. Y yo creo que estuvo terrorífica la película, porque llegaron después tocándome en mi casa en la noche y diciendo, pastor, ore por nosotros, nos sentimos muy mal. Y llegaron así con esa, y los siento en mi casa, los siento en la sala de mi casa y empiezo a reprender toda opresión en ellos y se manifestaron los demonios de todos los 5, hermanos, que salieron endemoniados de esa película. Salieron endemoniados literalmente. Ya están viendo a ver quién, ¿verdad? ¿Están aquí, Mónica? No están aquí, ¿verdad? Mónica, ¿están aquí? No, ¿verdad? Salieron endemoniados todos de esa película. Estamos hablando del 2000, 2001, cuando estamos hablando de ya. Uno que otro tal vez sí esté aquí, ¿verdad? A ver, levante la mano. Ahorita me sale porque no me sacaste a mí. Pero llegaron literalmente asustados, con terror, con miedo, endemoniados literalmente, hermanos. Fueron libres esa noche, obviamente. Fueron libres, pero aprendieron su lección. Aprendió su lección. ¿Verdad? Y no voy a decir quién. Ni se pongan a investigar. ¿Verdad? Pero salieron aterrados, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son hijos de Dios y que tienen que ir a abrir la puerta a un lugar donde está algo presentando algo que no es de Dios. O sea, están vulnerables. Como no están tan consagrados, por decirlo así, ¿qué pasó? Pues se les metió el diablo. Se les metió el diablo de plano. ¿Sí? No les voy a decir quién. Salmo 69:7, por favor.
69:7. Porque por amor de ti he sufrido que afrenta. Confusión ha cubierto ¿qué? Mi rostro. Confusión ha cubierto ¿qué? Mi rostro. ¿Cuántos saben que el diablo quiere confundirnos, hermanos? Quiere confundirnos. Confusión ha cubierto mi rostro. Al decir cubierto estoy hablando de cobertura. De mi rostro lo ha cubierto la confusión. Estoy confundido, no entiendo qué está pasando. Mire, hermanos, déjeme explicarle algo. Los lugares psiquiátricos, muchas de las personas que están ahí sufriendo, porque sufren mucho, ¿verdad? Mis respetos para todos los pacientes de esos lugares, si tengan familiares o qué sé yo, pero muchos son casos de liberación, hermanos. Y que la ciencia les puede llamar de una forma, estoy de acuerdo, no hay problema. La ciencia les llama esquizofrenia, les llama ansiedad, les llama de todo tipo de cosas. Pero ¿sabes una cosa? La mayoría de los casos son de liberación. ¿Me entiendes? Pero tienes que meterte con Dios para poder hacer una liberación de ese calibre, para que pueda ser completamente libre la persona. Mira, hermano, nosotros hemos vivido la liberación demasiado. O sea, mucho de la liberación. Y ¿sabes una cosa? Yo sé que va a fluir nuevamente esto, porque fluye. Pero necesitamos prepararnos para esto. La iglesia se necesita preparar para esto. Necesitamos empezar a abrir el cielo, a romper el velo que está sobre nosotros, sobre nuestras vidas, quebrantarlo, arrancarlo, rasgarlo. ¿Para qué? Para que no haya ningún impedimento en que la gloria de Dios venga y descienda y mucha gente pueda ser libre, pueda ser sanada, pueda ser restaurada. ¿Sobre quién? Sobre nuestras iglesias, sobre nosotros. Y ¿sabes una cosa? Dios está esperando eso y más de nosotros. Dios quiere poner una cobertura de gloria sobre la iglesia. Ya la tuvimos un tiempo y la seguimos teniendo, hermanos. Pues tenemos que romper con lo que se ha interpuesto entre nosotros y esa gloria de sanidad, de liberación y de restauración en las vidas. Claro que sigue sucediendo, pero ¿sabes una cosa? Los tiempos de la carpa tuvieron su gloria y su grandeza y lo que usted quiera. Pero los tiempos de este nuevo templo van a tener una gloria postrera que será mayor que la primera. Entonces Dios quiere volverse a derramar sobre nosotros. Pero ¿qué cobertura hay sobre tu casa? ¿Qué cobertura hay sobre tu vida? ¿Qué cobertura hay sobre nosotros la iglesia? ¿Qué cobertura hay sobre nosotros, hermanos? Dios quiere abrir y que la luz descienda sobre este lugar, porque este lugar es un lugar consagrado, apartado para la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora sí que mucha gente vimos entrar sobre esos pasillos porque aquí, desde que estamos aquí, ha sido un poco más difícil porque mucha gente piensa que la carpa se fue. Es que no se han ido, o sea, hicieron algo ahí diferente, pero la carpa ya no la vemos, o sea, por eso mucha gente no llega. Y así somos una iglesia grande, pero éramos más grande todavía, hermanos, mucho más grande. Y ¿sabes una cosa, hermano amado? ¿Qué pasa? Necesitamos prepararnos, porque lo que viene va a requerir de nosotros y de nuestra preparación y de nuestra vida espiritual y de nuestra entrega y emprendamos algo que la presencia de Dios pueda manifestarse en medio de nosotros y glorificarse el Señor en medio de nosotros. Dios va a empezar a hacer otras cosas a granel, como lo tuvimos mucho tiempo y muchos años, y Dios hizo muchas sanidades, hizo muchas liberaciones, hizo obras sin precedentes que va a volver a resurgir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo así será. Amén. Salmo 71:13, hermanos, por favor. Ya vamos a acabar. Sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma. ¿Quiénes son los adversarios de tu alma? Los adversarios de tu alma. Los sentimientos, las emociones, los resentimientos, la amargura, el odio, la tristeza, la depresión, serán los adversarios de tu alma, hermanos. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. ¿Qué es lo que buscan esos adversarios de tu alma? Tu mal. Tu mal buscan. ¿Y qué pasa, hermanos?
Necesitamos que ser libres de toda confusión, ser libres de todo terror, de todo miedo, de todo temblor, de todo temor. Ser libres ¿para qué? Para que sea cubiertas de vergüenza y de confusión los que me buscan y los que mal buscan. Ahora sí que al enemigo hay que confundirlo. Hay que confundirlo, hay que penetrar en sus lugares donde él se encuentra. ¿Para qué? Para confundirlo. Y no pueda seguir haciendo daños y seguir siendo el adversario de nuestra alma. La falta de perdón es un adversario de tu alma, hermanos. La falta de reconciliación es un adversario de tu alma. La ansiedad no viene por sí sola, siempre viene por el estrés, por muchas otras formas, pero necesitamos ser libres de todo eso, hermanos. Ser completamente libres. La confusión viene porque empiezas a oír aquí para allá y escuchar y hacer y ver y poner atención a cosas que no deberías de poner atención, que lo único que hacen es confundirte. ¿Me estás entendiendo, mi amada? Dios quiere que seamos completa y plenamente libres. Dios quiere que seamos plenamente libres, mis amados. ¿Verdad? Ahora sí que tuvo temor los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron a Cristo transfigurarse. Yo te voy a decir una cosa, hermano, no tengas temor de la presencia de Dios. Al contrario, la presencia de Dios es lo más maravilloso, lo más sublime, lo más hermoso que hay. Y cuando la presencia de Dios visita tu vida nunca vuelve a ser la misma. Necesitamos encontrarnos en ese encuentro con Dios. Buscarme, dice el Señor, y vivirás. Buscarme y viviréis, dice el Señor. Entonces, si nosotros venimos a ver todo lo que hemos visto en esta mañana, nos damos cuenta que el adversario, el diablo, ¿quiere qué? Quiere destruirnos, quiere matarnos, quiere robarnos, quiere quitarnos lo que tenemos. Todo quiere quitarte y robarte y matarte de pasada. ¿Por qué? Porque Él no quiere nada que tú tengas que ver con Dios. Porque si tú te metes con Dios, vas a ser una persona que Dios va a usar y que Dios va a levantar y que muchos se van a convertir y muchos van a venir al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Por los dones que Dios puede usar a través de tu vida y de tu persona. Muchos van a conocer a Dios por tu persona y por lo que tú tengas de Dios en ti. Y ¿sabes una cosa, hermanos? Eso es algo bueno. Necesitamos entrar en la presencia de Dios sin temor, sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de sentirnos indignos, culpables. Dios nos perdona nuestros pecados también. Él perdona nuestros pecados cuando nosotros cambiamos y Él perdona nuestros pecados y nosotros podemos ser dignos nuevamente de su presencia y de Él mismo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.